dias comigo no meio da Amazónia e hoje trazemos a vocês muitas das coisas que só nós sabemos e muitas das coisas que aconteceram, que algumas pessoas, como o Rogério e o Marcos, que estiveram na expedição, eu agradeço a vossa presença, foram testemunhas, mas a maior parte das pessoas não fazem ideia do que é que foi a última época na Amazónia. Entonces. Porque le gusta el micro, no lo suelta. Bueno, como he dicho, buenos días a todos, chicos, gracias por venir, gracias a Tiago, a todos vosotros, a las marcas, ¿no? Y bueno, por supuesto a Hugo. Comentar un poco lo que estaba diciendo él. Vamos a hablar sobre la expedición de este año de Amazonas. Este año ha sido una expedición un poco atípica porque, bueno, hemos llevado el microscopio, lo hemos introducido en distintas partes del río, en distintos ríos, distintos afluentes, hemos estudiado a los discos y vamos a hablar hoy sin tapujos. ¿Se dice tapujos en portugués? Sí, sin tabús. Sin pelos en la lengua. Sí. Ok. Vamos a contar toda nuestra experiencia, vamos a desmontar algún mito y vamos a contar las cosas buenas y las no tan buenas, ¿no? Pero que al final el cómputo global de todo es, bueno, creo que bastante sí, bueno. La verdad es que... ¿Se nos oye sin micro? ¿Sin micro? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Quitamos el micro? ¿Sí? Na verdade, até acho que é melhor. É, não é? Aliás, sentimos muito mais à vontade. O micro parece que não é. Ficamos... Bom, verdade seja dita, em 17 anos de Amazónia, foi o ano mais difícil. E, ao mesmo tempo, dentro das dificuldades, e sempre, eu tiro sempre do lado negativo, o lado positivo, tivemos a tal sorte, entre aspas, de testemunharmos, como há pouco disse, certas situações que nunca tinham antes acontecido na Amazónia. E é isso que nós hoje vamos apresentar aqui. Sí, nada menos. Bueno, la presentación que vamos a ver hoy son varios montajes de vídeos. Vamos a ir hablando, vamos a ir parando y vamos a ir explicando un poco, ¿vale? Aquí tenemos el grupo tan maravilloso que formamos este año. Este es un Héctor Gutiérrez. Bueno, esto es esto es un igarapé. Ahora luego lo veremos en más vídeos. Esto está, digamos, adentro de la selva. Las expediciones con Víctor son con barco, pero este año hemos hecho algo un poco más, ¿no? Sí. Hemos hecho la parte de aventura. Sim, e de imprevisto. A Amazónia é total imprevisto. Desde as exportações até às expedições, todos os dias é um dia diferente, não existe rotina. Mesmo eu, que lá vivi tantos anos, nunca tive um dia igual ao outro. Que é extraordinário, como podem imaginar. Isto é um Iguarapé e acontece que levei este grupo a um Iguarapé porque não conseguimos entrar em muitos dos lugares que estavam definidos. Imaginem, houve lugares como o Altamudá, onde tem Enkel, foi impossível lá chegar, e então eu improvisei, sim, em 2 dias, carros, a logística necessária para chegarmos aqui, que é um lugar que eu nunca fui por ninguém. Y precisamente, bueno, aquí tenemos 2 personas que han estado. Chicos, ¿cuál fue el sitio que más os gustó de toda Amazonas? Certamente esse. E tu, Marcos? Luego hablaremos un poco más de este sitio, que tiene un encanto peculiar y luego aparte hay unos datos muy importantes que vamos a decir luego. Se bem que o engraçado é que eu tento prever tudo e tento, como diz o Tiago, sou muito detalhista e tento fazer as expedições todas muito bem delineadas, todas muito certinhas, só que às vezes a mãe natureza não nos ajuda e eu dependo dela. E isto foi uma situação realmente que eu vou voltar a fazer. Porquê? Porque quem a fez achou que foi o melhor lugar que tiveram. Mirad, lo que está comentando Hugo, este año en el Amazonas se ha sufrido la mayor sequía que se recuerda desde hace 92 años. ¿Vale? Esto es otro Igarapé, esto es Inanu, si no recuerdo mal. Fijaros cómo está el río, ¿vale? O sea, esto tendría que estar mucho más alto. Nosotros nos vimos obligados muchas veces a ir a este tipo de sitios porque había sitios donde no podíamos entrar con el barco.
y otros años sí se podía entrar, ¿vale? Pero aún así, estos sitios, fijaros, o sea, el agua le llega a los niños por los tobillos, ¿no? Ha sido una situación muy extrema, pero bueno, hemos sacado su lado bueno también a todo y, sí. Y hemos descubierto muchas cosas. Para terem uma ideia, a água normalmente está lá em cima. Llegaba hasta los árboles. No verão, na seca. Depois passa aos anos. Agora vejam o quanto ficou seco. Mas esperem para ver. Temos para mostrar. Bien. Ok. Por favor. Uma das questões muito importantes para todos aqueles que têm peixes ornamentais é a qualidade da água. Uma delas, obviamente. E aquilo que acabou por acontecer o ano passado, na época passada, foi exatamente aquilo que pode muitas vezes acontecer nos aquários. Ou seja, excesso de matéria orgânica. Que, quanto a mim, é um dos fatores mais negativos, piores que nós podemos ter no aquário. No sé si concordas. Sí, bueno, nosotros en nuestros acuarios obviamente intentamos imitar a la naturaleza, ¿verdad? Y a veces no nos sale, a veces tenemos contratiempos, pero bueno, es lo que intentamos, ¿no? Recrear al final un estado natural. Bien, ahora hablamos de lo que hizo Hugo de la materia orgánica. Este río fue cuando yo llegué a Amazonia. De hecho, aquí están el barco de Hugo y el barco de Moisés, un pescador. Dale un poquito, Marcos, hacia adelante. Esto fue 8 días, yo llegué y a los 8 días pasó lo siguiente. Sí. Vais a ver el mismo río con la misma vista de dron en 8 días. Comentar algo también ahora, antes de que siga el vídeo. É muito importante entender que na Amazónia, muito importante entender na Amazónia que os rios são as estradas. Son las carreteras, son el medio de transporte de todas las comunidades. Nosotros aquí tenemos autopistas, tenemos carreteras, ellos ahí tienen el río. ¿Vale? As crianças vão à escola, mas vão pelo rio. As pessoas vão às outras cidades buscar alimentos, mas vão pelo río. Exacto. Nosotros veíamos, cuando llegó este día, que también estábamos aquí, lo que pasa es que nuestro barco ya no estaba aquí, estaba 2 kilómetros o 3 más abajo, donde había un poquito más de agua. Veíamos a la gente andando con los niños, para llevar a los niños atravesando toda esta tierra hasta donde había otros barcos que los podían llevar. ¿Vale? La situación fue caótica, no vamos a engañarnos. El método o sea, aparte de llevar a los niños al colegio, es donde transportan sus alimentos, ¿vale? Como vamos a poder ver ahora mismo. 8 dias. É mesmo que termos ralo e tirarmos a tampa e a água desaparecer. Fijaros. Aqui tinha água. Esto es, como yo digo, del Telepizza. ¿Vale? Allí transportan los animales, porque, oye, una comunidad cría cerdos, cría gallinas, Pájaros. Sí, las venden a otras comunidades y las transportan así, las transportan por el río. O sea, imaginaros que se complicó mucho, ¿no? Se complicó hasta el tema de la alimentación, educación y bueno, la verdad que fue un poco caótico. Esta imagen es muy graciosa. Bom, esta é uma imagem que eu vou guardar para sempre. Isto é a primeira expedição feita o ano passado, onde estava um grupo de mexicanos. Bom, nós já sabíamos que era quase impossível chegar ao Alto Yamundá. O Alto Yamundá é dos lugares mais bonitos da Amazónia para mim, pela sua atmosfera, por tudo aquilo que... Arena blanca, cristalina, el agua, realmente es un espectáculo. Tem muito poucas comunidades, muito poucas pessoas, e então este grupo queria ir ao Alto Yamundá como estava definido no programa. E o nosso pescador de Alto Yamundá já tinha dito que era impossível chegar ao Alto Yamundá. Mas, bem, eles queriam ir. E eu fiz vontade de ir e arrependi-me, obviamente, porque assim, neste momento estou eu fora do barco. Aliás, isto é lancha, o barco está bastante mais longe, senão aqui estava completamente encalhado. Ou seja, isto sou eu a andar e a puxar o barco com água, provavelmente quase pelo pé, onde aqui à volta pode estar centenas de raias.
Que estás hablando muy deprisa. Bien, lo que dice un poco Hugo. Esto era a los altos de Ñamundá, donde es un sitio muy peculiar, es distinto a otros sitios del Amazonas. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de corriente que hay. Bueno, ya aparte que soy chiquitito y no nado muy bien, pero me tuve que agarrar a los manglares porque te llevaba la corriente, ¿no? El agua es muy transparente, muy cristalina y tuvimos la suerte, pudimos ver a los Henkel nadar en su estado natural. De hecho, ahora vais a ver un vídeo a continuación luego y la verdad que es una experiencia maravillosa. Ver los peces que tenemos en nuestro acuario, en su medio natural, con esa claridad, con esa nitidez entre los manglares, para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido. Além de serem muito curiosos, vocês não podem imaginar a curiosidade que disco tem, selvagem, de quando mergulhamos, ele vem muito próximo de nós. Obviamente que ao mais pequeno movimento ele vai-se embora. Mas é assim, eles têm muita curiosidade e chegam muito perto de nós. Conseguimos chegar, isto é a vida, conseguimos chegar, conseguimos ver... bueno, esto es un tema para tratarnos. Para, Marcos, un momento. Sim, conseguimos ver, mas não era bem aquilo que eu desejava, porque havia muito mais para ver. Até que é importante dizer que na segunda expedição já não fizemos No pudimos llegar. Sí, llegamos a Ñamundá. Chegámos ao Ñamundá y estuvimos haciendo pesca nocturna, de hecho una pasada también. Es una experiencia única el meterte en el río Amazonas por la noche. La primera vez que lo haces se te ponen aquí, pero es una locura poder estar por la noche cogiendo discos, viendo otro tipo de peces, porque Moisés acaba tucularé. Sim, depois é o nosso pescador do Ñamundá. E então na segunda expedição, depois de ter passado por aquela experiência um pouco perigosa com raias à minha volta e à volta de quem ia empurrar o barco, com o Heitor, nós decidimos na segunda expedição cancelar porque era totalmente impossível. Fuimos solo a Ñamundá, no a los altos de Ñamundá, que Ñamundá es una locura de isla, es una isla muy chiquitita, todo con arena muy finita, blanca, el agua muy cristalina, de hecho luego veremos vídeos. Con muchas rocas. Y lo que decía un poco, es alucinante el estar nadando por la noche y tener detrás una nutria, ellos lo llaman arirañas, cogiendo los discos que se escapaban de nuestros pies, tener un delfín rosa, una parejita de delfines rosa detrás, es algo alucinante, es algo indescriptible, o sea, eso hay que vivirlo para en realidad saber lo que es, ¿no? Es muy bonito. Mas estávamos a falar da qualidade da água. Bien, sí, nos estamos desviando del tema. Ok, ya que me vibramos. Sí, nos estamos... Vamos falar sobre a qualidade da água, ok? Que solamente queremos que os quedéis con este dato, Sí. que luego hablaremos de él, ¿vale? Ahora no, vamos a dejarlo para más adelante. Pero, fijaros, 33 grados con 1, ¿vale? Dale, Marco. Bien. Ahora tú, dale. Eu nunca tinha visto, em 17 anos, uma água com 33 graus. Nunca. A água habitualmente, no topo da água, nos dias mais quentes, é capaz de chegar aos 27. Mas atenção, aqui é 27, mas os discos não estão aqui. Os discos estão cá em baixo. Então aqui está 27, mas aqui já deve estar 26, 25, 24. Ou seja, 33, nunca imaginei que fosse possível eu ver na Amazónia. Primeiro, a temperatura elevada. Sí. E segundo, Bien, al haber ese extremo de temperatura, al haber tan poca agua, lo que había era mucha materia orgánica, tanto disuelta como en la superficie del agua, ¿vale? De hecho, nosotros hemos llegado a ver, lamentablemente, alfombras de peces muertos, alfombras en la superficie, un montón de peces, ¿vale? A causa de las altas temperaturas, a mayor temperatura, menor concentración de oxígeno, menor oxígeno disuelto en el agua, ¿vale? Y luego problemas que ahora luego veremos más adelante, ¿no? Vamos a hablar un pouco disto. Imaginem, não é que tivéssemos feito, porque não enviamos nada, não colocamos nada na água, porque nós temos essa consciência que o plástico vai levar anos para ser destruído na água do Amazonas, mas para terem uma ideia, se deixasse cair esta tampinha de plástico, ela ficava suspensa esta camada de matéria orgânica. Ou seja, podemos comparar exatamente os 31 graus como muitas pessoas têm nos aquários, ou os 33, com a matéria orgânica que muitas pessoas têm nos aquários.
¿verdad? Sí, sobre todo también lo que influye mucho es el tema del oxígeno, muy importante. Pero luego hablamos de la temperatura, si te parece. Sí, ¿vale? sí, sí. Bueno, nada, con esta foto, este tramo es lo que queríamos que vieseis. Al haber menos agua, obviamente, había más cúmulo de materia orgánica y la calidad de agua era mucho peor, sobre todo en ciertas zonas del río donde no había tanta corriente como aquí, ¿no? Dale, vamos. No había agua. No había agua. No había agua. Bien, de todos los lados donde íbamos, aparte de estudiar los discos, también analizábamos el agua, como hemos dicho, sobre todo temperatura, oxígeno, pH, KH, GH. Y, por supuesto, también observábamos la microfauna que tiene... Dale, Marco. Que tenían los discos en el medio donde habitan. En este caso, obviamente, había una gran abundancia de microfauna. No es mala, o sea, por ejemplo, esto es un Paramecium, no, es un protozoo, pero no es dañino para los peces, ¿vale? De hecho, hay algunos animales que se alimentan de microorganismos y había muchos en el agua, ¿no? En este caso, al haber tanta materia orgánica, había más. Havia muito mais do que aquilo que nós estamos aqui a apresentar, obviamente, e vimos muito mais, mas isto é essencialmente para terem uma ideia que aquela água estava realmente cheia de micro-organismos. Sí, había muchos. Vamos falar da alimentação. Ok. Dale, y cuando salga la foto, Marcos, páralo. Pergunta. ¿Preguntamos? Sim, eu pergunto em português, tu perguntas em espanhol. Venga, dale. Então, o que é que comem os peixes na natureza? Insetos. Insectos, eso me ha gustado. Fruta, fruta. Fruta, Fruta? peces, ¿quién ha hecho peces? Peces, bien. Algas. Algas. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien sabe decirme qué ve en esta foto? Algas. ¿Quién? A ver, decid sin miedo. Vamos. Algas, ¿no? Algas, ¿qué más? ¿Alguien ve algo más? Não é Micro-organismos. só algo, atenção, atentos, vejam lá. ¿Alguien tiene microscopio de aquí? Levantad la mano. Nada. Manolo, ¿qué ves aquí? No, venga. Bien, mirad, esto es precisamente los intestinos, bueno, la materia orgánica, lo que tienen los discos en el intestino, ¿vale? Y esto de aquí É um inseto. es una larva de mosquito. Es una larva de mosquito. Exatamente. ¿Vale? Entonces, bien, ¿qué comen? En este caso vamos a hablar de discos, aunque también examinamos otros peces. Sí, claro. Aprovechamos la expedición para analizar todo lo que pudimos, ¿no? Para sacar datos, para contrastar con distintas especies. Pero centrémonos en los discos. ¿Qué comen los discos? Ahora yo pregunto. Tudo o que encontra na água. Tudo o que encontram na água. Todo lo que encuentran en el agua. Vale, voy a concretar la pregunta. ¿Qué comen los discos en la naturaleza? Insetos, algas. Insectos, bien. E peixe. Peces, perfecto. Exatamente. ¿Alguien se le ocurre algo más? Millas. ¿Quién ha hecho crustáceos? Há crustáceos. Muito bem. Crustáceos, muy bien. Muy bien. Y una pregunta que yo hago. ¿Los discos comerán corazón de ternera en el río? No, ¿cómo que no? Nós não vimos. Si nosotros se lo damos, ¿no? Ternera de vaca. Ternera vaca, bife, ¿comen, Sí. ¿comen bife de ternera los discos? Provavelmente, quando apanham algum. Nunca vi nenhum coração de boi dentro da água na Amazónia e nenhum peixe a comer. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a Víctor. Víctor, ¿cómo están? ¿Están los discos magritos en el río? ¿Están gorditos? Não estão maus. Estão Por norma general, certos, ¿están gorditos? não estão como eu gorditos, pero também não estão como o tio, como tu. Estão normais, estão no peso certo, digamos assim. Ahora luego veremos vídeos de discos, ¿vale? Donde vais a ver el tamaño del ojo, que significa que va acorde con su crecimiento, porque no tiene un ojo muy grande. Que vais a ver el frontal de la cara como es grueso, que es donde muchas veces vemos si el disco está gordito o no. Y eso es de lo que se alimentan en la naturaleza. Es decir, dale, vamos a seguir hablando de esto mientras vemos. Isso é interessante. Isto a seguir é algo que eu já vi, depois está lá em baixo com um tubo e com uma máscara, o que vem a seguir, que no fundo, Mirad, esto es los saltos de dinamita. exatamente, que no fundo são estas algas que se formam nestes troncos, onde eles se escondem e onde eles vivem e onde eles
reproduzem, provavelmente, é lógico, e eles se alimentam essencialmente deste tipo de algas. Por isso é que nós, nem todos, ou quase todos os peixes que foram abertos, tu observaste no microscópio, quase todos eles tinham algas. Bien, como podéis ver, están rodeadas de algas y las algas las van picoteando, se alimentan, es una base de su alimentación. Los insectos, lo acabamos de ver, lo hemos visto dentro de sus intestinos, se alimentan de insectos. ¿Qué ocurre, Víctor, cuando llega a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, en Amazonia y de repente el sol empieza a caer? Bom, não sei se vocês, acho que sabem o que é, umas mariposas pequenininhas que às 7 da tarde, elas, não é todos os dias, obviamente, depende dos lugares, mas em muitos dos lugares elas caem dentro do barco e automaticamente quando caem elas morrem. Bom, a verdade é que ficamos com o barco todo sujo, então o que é que temos a fazer? É realmente limpar o barco, não é? Uma vassoura, o staff e colocarmos essas mariposas fora do barco. O que é que acontece de imediato? Millones de peces vienen a comerse las mariposas que tiramos nosotros del barco. Es decir, tenemos todos claro que una base de la alimentación, de la proteína de la alimentación de los peces es de insectos, ¿no? Temos discos que andam atrás do barco durante semanas e semanas à espera que... Bueno, Dale, Mario. Bien, entonces tenemos claro que tenemos ya dos factores, ¿no?, de alimentación en los discos salvajes. Uno son las algas, obviamente, otros son los insectos. ¿Quién ha dicho antes? Creo que habéis dicho peces. Ah, no, no, ustedes. Para un momento, Marcos. Habéis dicho peces también, ¿verdad? Sí. Todos sabemos, quien tenga un acuario, creo que de aquí seremos la mayoría, cuando uno de nuestros peces se muere, el resto lo picotea y se alimenta de él, ¿no? Es una técnica de supervivencia, es alimentación. Pero ojo, está bien, porque los peces asimilan muy bien la proteína de animales de sangre fría, ¿vale? Por eso los alimentos, las marcas Sera, Tropical, ahora estamos muy centrados sobre todo en la gama natural, en la gama sostenible, harina de insecto, pero también hay harinas de pescados y también hay aceites de pescados, porque son de buena asimilación para los peces. Lo que no es de buena asimilación es la proteína de animales de sangre caliente. No la asimilan correctamente. Lo que ocurre es que sale muy rápido de sus intestinos, no lo absorben. Eso produce mucha polución en los acuarios y produce luego problemas a medio y largo plazo, sobre todo en ciertos órganos que no están preparados para asimilar esa proteína, ¿vale? ¿Que se ponen así los peces? Sí. ¿Es bueno? Yo creo que no. Y hay otros métodos en los cuales también podemos poner los peces así y que sean peces saludables, ¿vale? No solo en ese momento, sino en un futuro. Sim, a duração de vida de um peixe não é muito grande se só come carne, obviamente. Tal como penso que os portugueses entenderam. Esta parte é muito importante, porque a assimilação da comida acaba por não ser conseguida pelo peixe. Ele engorda, mas claro, pero luego tenemos un disco que en vez de durarnos 7 años, Manolo, ¿cuánto te puede durar un disco? ¿Cuánto te ha llegado a durar un disco? 7, 8 años. Pues a lo mejor 12 años, ¿no? 12 años. 12 años. Se llama Max. Era una empresa que tiene un nombre, Solo ha tenido un pez con un nombre. Bueno, pero podemos encontrar que usando este tipo de alimentación incorrecta para los peces, en vez de llegar a una vida longeva, llegan a menos, ¿no? No significa que todos les vaya a pasar, pero sí a una gran mayoría, tenemos más porcentaje, ¿no? Lo que queremos decir con todo esto es que intentemos dar a nuestros peces un alimento similar a lo que ellos comen en su medio natural, ¿no? Creo que es algo lógico y ético, ¿vale? Luego ya cada uno haga lo que quiera. Pero es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Se alimentan de algas, se alimentan de insectos, se alimentan de peces. Dale, Marcos. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Vale? ¿Te la puedo hacer? Claro. Sí, cuando acabe el vídeo. ¿Qué? ¿Cuándo acabe el vídeo? ¿Podría haber dicho? Puedes contar lo que quieras mientras. Habla de algo, cuéntale. ¿Queréis que hable? No sé, habla, yo qué sé. ¿Qué has desayunado? ¿Has desayunado bien esta mañana? ¿Tomaste café? Não. Ah, Bom, aqui também podem ver, só um detalhe, há muitas pessoas que muitas vezes, era um bocadinho para trás, mas não faz mal, acho que conseguiram ver. Sim, há aqui um pequeno detalhe, há muitas pessoas que muitas vezes, quando eu coloco vídeos de peixes que consigo fazer imagens na natureza, muitas das pessoas perguntam porque é que eles têm falhas. ¿Fallas? ¿Qué son fallas?
foram comidos. Vale, heridas, ¿no? Lesiones. Sim, Ok. lesões. Lesiones, sí. Lesões. Porquê é que tem lesões? É fácil. Este é um peixe muito fácil dos predadores, como os jacarés, as anacondas, as piranhas. Isto é um alimento, não é um dos alimentos mais fáceis, mas é um alimento fácil, porque dá para perceber que todos eles, ou quase todos eles, têm falhas, têm lesões nas suas dorsais. En la cadena alimenticia el disco en el Amazonas está de lo más bajo. Tiene depredadores por todos los lados y es muy común ver lesiones en aletas, incluso heridas hechas por otros depredadores. Es normal, es la naturaleza, es así. De hecho, de ahí viene el trabajo de selección de Víctor, porque hay ciertas partes de los peces que no regeneran correctamente. ¿Vale? Há dado muito engraçado que pronto, muitas pessoas não sabem, mas existe peixe chamado Arapaiana, que se alimenta essencialmente da natureza de piranhas. Aquilo que acontece é que ao longo dos anos é um dos peixes que tem o melhor sabor, é um dos peixes mais preferidos pelas comunidades, e então foi um dos peixes que quase entrou em extinção. E isso fez com que a população de piranhas aumentasse consideravelmente. Hoje em dia há muitos lugares como Cuipela, que é quase impossível tirarmos um peixe que acabei de selecionar para dentro da água. Não posso nunca fazer isso, porque imediatamente um cardume de piranhas vai comer o peixe. Por isso, podem imaginar, era um lugar onde havia muito arapaiama, acabou a arapaiama e a população das piranhas. Piranhas en el Amazonas hay en todos los lados. Sí. No pasa nada. Yo estaba constantemente bañándome en el agua, Marcos a bañar en el agua, Rogerio. Las pirañas no vienen, no somos su objetivo nosotros, ¿vale? Pero es verdad que atabas un hilito con un ganchito y ponías lo que fuera y al recoger traías piraña. es la verdad que una verdadera plaga lo que hay. Pero bueno, es así, es el ecosistema que hay ahora mismo. Lo que dice Víctor efectivamente que es que al acabar con su depredador más natural, más efectivo que había, pues sí, la verdad que se han reproducido más. Pero bueno, hay de todo tipo de peces, y precisamente los discos es uno de los objetivos de las pirañas, que pueden ver muchas veces ciertas lesiones típicas de ellas. Agora uma questão para todos vocês, que é assim, já viram aqui alguns discos vermelhos? ¿Cómo? Perdón. Rojos. Bueno. Voy a mirar algunos peces rojos allá. No. Aquí no, pero ahora explicamos por qué. ¿Vale? Sí, a ver si acaba el vídeo. Bien, para. Yo quiero hacer una pregunta a Víctor. ¿Dónde has visto tú los discos más rojos en el Amazonas? Cuipela, Barra Mansa, essencialmente estas duas comunidades. Depois há várias comunidades à volta, mas no fundo o DNA dos peixes é praticamente idêntico. Se bem que Barra Mansa o peixe é diferente do Cuipela. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había en el medio en el que habitan? ¿O qué hay en estos sitios en común? ¿Qué has visto tú en el agua? Sí, claro, ¿qué has visto tú? Não, eles vão responder essa pergunta. Van a responder Vão ellos. responder essa pergunta. Pero no van a saber. ¿Por qué creéis que los discos más rojos están en estos lugares? Porque comem insetos Fruta. com essas cores. ¿Comen? ¿Fruta? Fruta. Insectos. Crustáceos. Crustáceos. Perfecto. Perfecto. Las taxantinas todos las conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Las taxantinas se las damos a los pajaritos, ¿ves? Las taxantinas, ¿verdad? Para ponerles más rojitos. Bien, es taxantina sintética. La natural está en los crustáceos y está en una alga de agua dulce que se llama hematococcus. Bien, los discos más rojos, donde Víctor los ha encontrado, había millones de camarones. Exatamente. Se alimentaban de esta taxantina natural. Não só crustáceos, mas centenas de camarões pequeninos, a que chamam de avium. Avium. ¿Avión? É uma coisa Vale. do Brasil. Não há tradução, já andei à procura, não existe. Se calhar nem existe esse camarão no Guimarães, que existe exatamente tanto no Cuipela como no Barra Mansa, são a razão principal, além dos crustáceos, obviamente, Por supuesto, claro. dos peixes serem tão vermelhos. Isto é uma pareja que me gusta muito, um dos meus casais que eu gosto mais.
do qual o Luís Santos está a fazer crescer. Mas aí eu já te vi, não é? Que está a fazer crescê-los e que já estão muito grandes, têm o poder de fazer crescer os peixes. Y então, la razón es esa. Bien, entonces hagamos una pequeña recopilación de los datos. Se alimentan de insectos, se alimentan de algas, se alimentan de peces y se alimentan de crustáceos. Bien, por ejemplo, tanto Xera como Trópica, en este caso tenemos comidas específicas a bases hechas de krill, dependiendo para qué son. Esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces vemos una gama de comida muy amplia y decimos, ¿por qué tanto? ¿No? Bueno, porque cada comida se adapta un poco a lo que se alimentan en su medio natural, ¿vale? En este caso, el krill, muy importante para ellos. Los insectos, importantes, y los vegetales, ¿no? En este caso las algas. Entonces, yo mi recomendación que os doy es que, independientemente del pez que tengáis, investiguéis un poco y veáis de qué se alimenta su medio natural para poder darle una buena vida y que crezca y se desarrolle y se reproduzca correctamente si lo queremos hacer en un acuario. Exatamente. Não é só comprar o alimento, seja da Xera, tropical, não é só comprar o alimento, mas também observar qual é a composição do alimento e ter a curiosidade de ir ver o porquê daquele composto do alimento. Isso justifica muita coisa dentro da base nutricional dos peixes. Correcto. Muy bien. Bom, Bien. essas expedições que eu faço, um segundo, Marco. Essas expedições que eu faço, só um pouquinho atrás, não se consegues, porque o título é muito importante. Estas expedições que eu faço, no fundo, é para levar as pessoas a conhecerem o meu trabalho, que já o faço há 17 anos, e é o tal encantamento da expedição. Sí. ¿Qué quieres comentar? Un poco lo de la... Espera. No lo he entendido bien. Un poquito para atrás. No, yo tampoco muy bien. Vale, dale Marcos y págalo justo en la Aqui primera. para. Vale. Ok. Em espanhol, encantamento da viagem. Vale, lo que quiere traducir es el título. Bien, Em espanhol, encantamento da viagem. el título lo intentamos poner en español, pero en portugués no sonaba bien y él quiere decir el mensaje del título. Y solo Es es- la selección de los discos, la pasión del viaje, ¿no? Al final es lo que nos motiva del viaje, ¿no? El fin del viaje. Es un poco lo que él quería expresar, que en portugués suena muy bien como lo ha puesto. Pero em espanhol não. Bueno, más o menos. Encantamento No, da pero está viagem. bien, más o menos se entiende, ¿no, chicos? sí. El encanto del viaje, el encanto del viaje. Então, a viagem, no fundo, o encantamento, e como podem ver pela cara aqui desses nossos amigos, entre eles o nosso amigo Marcos, é o tal momento-chave da viagem, que é cada comunidade onde paramos, a minha seleção dos peixes, que muitas vezes partilho os detalhes que eu procuro nos discos selvagens e que deixam ao mesmo tempo as pessoas que vão comigo também participar nessa seleção. Aconteceu com o Marcos, aconteceu com o Oscar, que disse-me esse, não, olha este, olha, realmente este é bom. Então, este é o encanto e é o propósito da viagem, se bem que a viagem é muito mais do que isto, e eu gostava de chamar, ¿Te gustaba de chamar aqui ao palco ¿Ya? alguém, ¿Sí? sim, porque Vale. acho que é o momento certo, Perfecto. não é? Me parece perfecto. Porque assim, há uma coisa muito importante que vocês não sabem. Mas o Rogério vai explicar. O Rogério tem uma coisas. Eu peço desculpas porque só falo português, não falo espanhol, né? Se le entiende perfecto a Rogerio, ¿eh? Eu hablo portunhol, por isso não é problema. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que esses peixes que nós capturamos, não só nessa expedição, mas em todas, eles passam por um tratamento complicado, estressante, antes de chegar na casa de vocês. Então, quando vocês veem esses peixes no aquário de vocês não fazem ideia do quanto estressante que é, não só para os peixes, mas para todos nós, né? Exatamente. Esse ano em especial, eu ajudei o Vitor na recepção dos peixes que vinham de Santarém, do Brasil, em direção para cá, para Portugal. Tivemos inúmeros contratempos, né? A despeito de toda a documentação, os registros que estavam todos em dias,
houve voo atrasado, os peixes, 40 caixas vieram num dia e outras 33 em outro dia. Fez com que isso tudo impedisse que todos partissem para Portugal, e os peixes tiveram que parar em outro sítio, saírem na embalagem, reembalado, ou seja, um estresse absoluto. Os peixes que vocês veem no seu aquário passam por grande estresse. Então, toda vez que vocês verem lindos peixes, lembre-se que toda a jornada deles é complicada e estressante. Eu faço o agradecimento público Sim, claro. porque foi uma grande ajuda. No llores, no llores. Não choro, mas estava em causa muitos peixes. E o Rogério, em São Paulo, conseguiu controlar toda a situação, porque foi extremamente dramática estar perante quase 800 peixes sem saber se eles chegavam vivos a Portugal. Aí eu mesmo, como brasileiro, né, tendo esse peixe no, podemos dizer, no quintal de casa, não imaginava do quanto que isso é problemático e burocrático, porque quem está lá no aeroporto, os fiscais, eles não têm o menor carinho, né? Nós amamos esses animais, mas as pessoas que lidam com isso não estão nem aí, não estão preocupados se ali dentro tem vidas, né? Os peixes são vidas, estão ali no momento ali de um pouco oxigênio, amônia explodindo. Então é triste ver como que as autoridades, principalmente do Brasil, né, não estão preocupadas com o bem-estar dos animais, que para nós é a nossa paixão, né? Então eu fui uma testemunha ocular do quanto que é estressante a chegada dos peixes até o nosso lar. Quando eles estão nos nossos aquários, lembre-se sempre disso, que eles sofrem muito até chegar, né? Só um pequeno detalhe, podes continuar, mas só que fiz uma coisa muito engraçada que eu nunca tinha visto, já fiz muitas expedições. Quando eu selecionava peixe e que achava que tinha umas características que eu pretendia, eu dava ao Rogério. E o Rogério, o que ele fazia? Beijava. Rogelio, cuando Hugo seleccionaba peces, y a lo mejor había alguno que no se iba a quedar, nos devolvemos al río, se lo daba a Rogelio, y Rogelio decía, vuelve a la naturaleza. Y lo tiraba, pero la primera vez, A primeira. teníamos un barco de un pescador justo aquí debajo, y decía, vuelve a la naturaleza, pum, 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 al barco. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Perdón, vuelve a la naturaleza, pum, 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 pum. Rogelio, espera. Por isso podem imaginar o amor que este homem tem pelos sim, animais e pelos filhos. E o porquê do beijo, né? Porque eu tinha, talvez todos vocês pensem como eu naquele momento, né? Eu estava feliz porque aquele peixe ia voltar para a família dele, ia voltar para o rio, né? Isso foi nos 3 primeiros dias. Só que, pasmem, quando nós fizemos fomos ver os peixes nadando mesmo no seu habitat, né? Observem que os peixes estão em absoluto estresse. Então, eu cheguei a uma conclusão de que quando os peixes estão em nossos aquários, eles acertaram na loteria. Eles estão numa Disneylândia, né? Porque eles estão muito estressados. Nasceram bonitos. Exatamente. Ou seja, o peixe na natureza, vocês veem, eles estão sempre com as barras de estresse. É o dia inteiro fugindo de um predador. Então, quando eles vão para os nossos aquários, nós não estamos fazendo nenhum mal a eles, pelo contrário, né? Muito bem, porque ali eles não precisam correr de predadores e vão comer a comida, embora industrializada, mas toda balanceada. Cai do céu. Cai do céu, é verdade, né? Mas eu beijava porque eu achava que ele estava tendo sorte, né, em voltar para a natureza. Em parte, sim. Mas quando eles vão para os nossos aquários, né, as barras de estresse vão embora e eles vão viver em plenitude, né? Então, isso eu fui uma testemunha ocular e cheguei a essa conclusão. E passaste por todo o processo. Todo o processo, A captura do peixe, como transportamos o peixe, o cuidado que temos com o peixe dentro da empresa, as quarentenas que fazemos. É triste ver porque é muito estresse, né? Não todos. É muito trabalho também, porque às vezes torna-se inglório quando um avião, em vez de levar 73 caixas, só leva 40, e onde os peixes têm que ter novos documentos e... Tudo de novo, tira da embalagem, volta para o aquário, depois embala de novo. Rogelio es la persona que ha vivido todo el proceso del principio a fin. Verdade. Porque ha estado en el Amazonas, ha seleccionado los discos, ha formado parte de la investigación que luego veremos, lo veremos en algún vídeo Sí. más.
Salen muchos vídeos, salen más que nosotros. Y luego después de ese proceso también ha estado en el proceso que gracias a él los discos de Hugo hoy están en Portugal, las cosas como son, porque este año no solo ha sido el contratiempo de la sequía, también ha habido otro tipo de contratiempos, que es que el IBAMA, que es la parte del gobierno que se encarga de regular la exportación y muchas cosas, ha estado en paro, ha estado en huelga, para que lo entendamos los españoles, y no se podían sacar, ya no solo peces, no se podían sacar los coches, no se podían sacar, fue un caos completamente. Y cuando se pudo hubo este tipo de problemas. Y gracias a Rogeri, que se hizo cargo prácticamente de los peces de Hugo, sin contarle lo que estaba pasando para no ponerle nervioso, como dice, omitiéndole todo, que fue un verdadero caos. Gracias a él llegaron a Portugal. Fez duas diretas. Sim, verdade. Mas pelo amor à bola. Aquí vais a ver una serie de imágenes donde está el proceso de selección de Víctor. Como podéis ver lo que decíamos antes, fijaros el tamaño de estos peces, fijaros lo gorditos que están y están recién sacados del río, ¿vale? Entonces, porque hablamos un poco antes de la alimentación, se alimentan de lo que hemos hablado y fijaros cómo están, ¿no? Intentamos hacer eso en nuestros acuarios, que creo que será saludable para ellos y obviamente pues beneficiará y alargará su vida y evitará problemas, porque también conlleva muchos problemas una mala alimentación. Dale, Marcos. Repara aqui, esta falha deste peixe é uma coisa que não é provocada por nós, obviamente. Por aí também não pode ver. Tudo isto é pequenas mordidelas de outros peixes. Atenção, só aqui um pequeno parênteses que é algo extremamente importante de eu falar. Eu tenho uma cota de 4 mil peixes, ok? Não pensem que uma empresa no Brasil pode retirar a quantidade de peixe que ela quiser. Não, isso não existe. Hoje em dia o Brasil tem leis muito severas, muito rígidas, onde, no meu caso, eu só posso tirar 4 mil peixes e eles têm que estar todos documentados pelo um pescador, nem que seja com um papel a dizer que vendeu. Sí, correcto. Y precisamente el pescador no tiene tan siquiera para hacerte una factura ni para hacer nada. Es todo muy complicado burocráticamente el tema, pero es que a él se lo exige. De hecho, además él tiene una cota de 4.000 peces vivos o muertos. Es decir, en los muertos, si se le muere algún pez, tiene que justificarlo y cuenta como un pez más, ¿vale? Luego, aparte, 4.000 peces, los que estamos aquí podemos decir, uff, qué burrada de discos, ¿no? La que sacamos del Amazonas. Discos hay casi como pirañas, hay por todos lados. Y precisamente, volviendo al tema que había hablado antes Hugo, el arapaima, le tenéis en todos los mercados, todos los días, ¿verdad? Marco lo ha visto, Rogelio lo ha visto. No está el pez completamente como otros peces, que los pescan y los ponen ahí, sino que lo hacen filetes, pero son unos filetes así, y es arapaima. Y está en todos los mercados, o sea, para que os deis cuenta, la extracción de peces ornamentales del río Amazonas, que puede ser un 0,002%. Sin embargo, la gente se alimenta diariamente, pero no pasa nada, es así, es su método de vida, siempre lo han hecho, se alimentan de los peces del río. Y ojo, son peces también que tenemos en el acuario. Yo he visto allí Oscar, he visto Pangasius, he visto Pacú, o sea, muchos peces que tenemos en los acuarios, ¿vale? Entonces, no pensemos que sacar esta cantidad mínima es algo malo, que además, como ha hecho Rogelio, les vamos a dar una buena vida en nuestra acuario, les vamos a prolongar la vida, van a vivir bien, los vamos a reproducir incluso. Hugo tiene la reproducción, Luis reproduce, o sea, aquí hay gente que reproduce muy bien los peces, ¿no? Entonces, simplemente matizar eso, porque 4.000 puede sonar muy chocante y dar cuenta de lo que puede ser. Pero é importante dizer que os 4.000 é independentemente de ser o Arus, de ser neones, neons ou cardinais. Eu tenho uma cota de 4.000 e isso vai para um sistema, uma plataforma do Ministério do Ambiente, onde eu coloco, cada vez que trago peixe para dentro da empresa, a quantidade de peixe que eu coletei e que eu selecionei. E isso, no caso, imaginem, se eu tiver 4.000 e se morrerem 10 peixes dentro da empresa, eu tenho que comunicar ao Ministério do Ambiente, SEMA, que morreram, imaginem, 10 peixes ou que saltaram do aquário. Ou seja, eu já não posso exportar 4.000 peixes, eu posso exportar 3.990, porque 10 morreram. Ou seja, falando de negócio, a alma do negócio, obviamente, que é não deixar de morrer peixe. Por várias razões, obviamente,
é um ser que vive, que merece todo o nosso amor, a consideração, y por eso es que nós trabalhamos así. Es un trabajo muy complicado, la verdad, muy bonito a la vez, pero bueno, que lo que sí es de resaltar es la labor difícil que hace Hugo durante muchos años y bueno, pues todo obviamente legal y es de admirar, es digno de admirar. Para mí, ya se lo he dicho siempre, que todo mi respeto por lo que hace y es un gran profesional. Igual solo. Sí, pues es verdad. Sale mal. Bien, un poco, espera, para un momento. Esas lesiones que podemos ver, precisamente lo que hablaba antes Hugo, es lo que hace su trabajo, porque por ejemplo estas zonas, sí las regenera, ¿verdad, Hugo? Ups. Se tiveres uma boa qualidade de água, tudo isto que está aqui, que falta, em menos de 15 dias com boa qualidade de água, está. Pero, sin embargo, si tuviese dañadas al principio de las aletas dorsales, ¿No? ¿Tú sabes? sí, ya nos regeneraría. Entonces, eso es lo que, aparte de obviamente la forma, el color, el patrón, el crecimiento del ojo, Hugo se fija mucho precisamente en todos estos detalles, partes donde el pez no va a poder regenerar. No pasa nada, puede seguir viendo la naturaleza, se va a seguir reproduciendo. El año que viene habrá alevines de estos peces, ¿no? No son fallos genéticos, son simplemente mordeduras precisamente de otros depredadores. Como se diz osso? ¿Oso? Osso é assim. Hueso. 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 Entonces, quando o peixe é mordido, comido no huevo, no osso, ele não cresce mais. Ou seja, se aqui tivesse sido triturado por uma piranha, mordido por uma piranha, aqui o peixe já não vai regenerar. Aqui que não tem osso, aqui que não tem osso e aqui que não tem osso até ali acima, regenera muito rápidamente. Basta un poco cuidado. De hecho, este año hemos sacado peces con lesiones bastante graves, heridas, úlceras, y de hecho aquí por el cuerpo, que han regenerado bastante bien. O sea, la capacidad de regeneración que tienen los discos es bastante alta, como bien dice Víctor, obviamente dándole una buena cualidad de agua y no tarda mucho en regenerar. No hay ciertas partes que, obviamente... Nem precisa de medicamentos, atenção, não é? Calidad de agua, Só qualidade de água. quizás Basta. la sal sí lo usamos Un mucho. poquito, sí. Sí lo usamos 2 mucho. gramos por Sí. Muy bien. Bueno. A seleção, pronto, é o olho pequeno, é o peixe redondo, é não ter barras de stress desfeitas, ou seja, elas são sempre contínuas. São os pequenos detalhes que eu procuro nos peixes e muitas vezes até há peixes bons que eu tenho que continuar a mandar porque eu não posso ficar com todos, obviamente. Yo me quedaba con todos. Yo le veo tirar peces al río que digo, ¿pero qué le pasa a ese? Pero si será perfecto, Hugo. No, este y yo. Y coge otro y digo, oh, madre mía, qué pez, Dios mío, trae. No, este tampoco puedo llevar. Mas essa pergunta eu vou dizer uma coisa muito sincera e mesmo do coração. Se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo, eu não vendia nenhum peixe. Atenção, não é? Ficava com todos. Garanto-vos que eu não vendia nenhum peixe. Se ponen así precisamente para que no se hagan lesiones en los ojos, sobre todo con las aletas, y se golpeen, ¿vale? Van así tumbados. Os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que si nosotros metiésemos nuestros discos domésticos en esas basquetas y hiciéramos un viaje de aquí a 40 kilómetros sobrevivirían? Yo creo que no. Son mucho más débiles genéticamente. Les hemos hecho débiles nosotros, a criarles en el acuario, no tener que estar con depredadores. O sea, estos peces son muy resistentes. Se tiran incluso a veces hasta algún día en las basquetas, ¿no? Sí. Cuando los hemos transportado, cambiándoles el agua obviamente y demás. Entonces, lo que quería matizar simplemente a lo que estaba diciendo antes es que son más resistentes, para mi gusto, que los discos domésticos. Há uma pergunta que eu fiz aqui ao meu irmão, passado muito pouco tempo de conhecer, foi: Heitor, o que é que tem mais parasitas? É o peixe híbrido? Atenção, não é que eu esteja a vender o meu peixe, é a realidade. O que é que tem mais parasitas? É o peixe híbrido ou é o peixe selvagem? E a resposta foi, ao contrário do que eu pensava,
Bueno, yo sí es verdad que he visto más distintos parásitos, o sea, diferentes parásitos he visto más en discos salvajes. Es normal, se alimentan de muchas cosas naturales. De hecho, excrementos de pájaros incluso se llegan a comer, donde vienen otro tipo de parásitos que son hospedadores intermediarios, se comen los huevos de estos y demás. Pero donde yo más cantidad de parásitos he visto es en los discos domésticos, más que en los salvajes. Tiene su explicación, ¿vale? Nosotros nos tenemos en un acuario así, ellos están en la naturaleza, donde el cambio de agua es constante, ¿vale? Aparte de que los cambios son progresivos, etcétera, etcétera. Entonces, yo bajo mi experiencia y todos los peces que he analizado, he visto más cantidad, ojo, en discos híbridos, en discos domésticos, que en discos salvajes. En discos salvajes he visto menos cantidad y más variedades. Ou seja, nunca esperei por esta resposta. A resposta que eu esperei sempre é que o disco selvagem tinha muito mais parasitas. Até porque no passado eu tinha tido, antes de ir para a Amazónia, tinha tido peixes selvagens e coitado do peixe selvagem. Yo creo que el problema estaba en que la gente recolectaba los peces del río y directamente al día siguiente estaban vendiendo y estaban volando para Europa y llegaban aquí y hacía una semana que habían salido del río. O sea, no habían superado la primera etapa de estrés que era salir del río. La habían metido en un avión, otra etapa de estrés, la habían metido en otro acuario, otra etapa de estrés y de la tienda luego, o lo habían metido a vosotros, otra etapa de estrés. Eso no hay Dios que lo soporte, ¿vale? Se morían porque era un nivel de estrés desorbitado, ¿vale? Entonces, con los peces de captura, con los peces salvajes, hay que hacer este tipo de procedimientos para estabilizarlos, para que lleguen todos vivos, ¿vale? Y son las cuarentenas, es muy importante. Até porque, antes da quarentena, o peixe, depois de ser coletado, ele tem que estabilizar dentro do aquário. Certo? Doutor? O peixe tem que ficar durante uns dias a habituar-se à nova água e só depois de uma semana, 10, 12 dias, e nós vemos que o peixe realmente já está adaptado, é que nós começamos a quarentena. Y ojo, la cuarentena es un proceso de observación, ¿vale? Que nosotros muchas veces asociamos cuarentena, vamos a medicar. No, cuarentena es observar. Si hay algún problema, o podemos investigar, investigaremos para ver si tenemos que medicar o no. Pero es un proceso de observación y adaptación. E tornou-se muito mais fácil depois desta viagem as quarentenas. Porque nesta viagem, e vamos falar à frente, nesta viagem deu para perceber que tipo de parasitas os peixes selvagens têm e que medicamentos eu tenho que usar, porque eu não posso, obviamente, aqui abrimos alguns peixes, alguns com defeitos, e era necessário sacrificá-los. Sí, Y vamos a ver algunos que realmente no iban a sobrevivir. Correcto, además es, vamos, hay que decirlo todo, es decir, sacrificamos obviamente los peces que veíamos más enfermos o peces que estaban muy débiles para saber qué tenían el resto de animales y poder salvar obviamente a todos los animales y usar la medicación correctamente, que es no abusando de ella, es usándola cuando hay que usarla, si hay que usarla, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho un poco este año, el ver qué tipo de problemas o posibles problemas tenían estos peces en distintas partes del río y también investigar a qué eran debidos, porque en un lado tenían esto, en otro lado tenían lo otro. Es un poco lo que hemos hecho y no abusar de la medicación, que eso creo que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Yo esto lo he dicho muchas veces, me habéis oído, yo no me bajo del avión y me tomo una amoxicilina, ni me tomo un ibuprofeno, ni me tomo un paracetamol, yo me lo tomo cuando me hace falta, con los peces hay que hacer lo mismo. Então, e agora vamos falar daquilo que aconteceu dentro do barco, que só nós sabemos, não é? Mas vamos falar sobre aquilo o que aconteceu dentro do barco, mas que só nós sabemos, não é? Mais uma pessoa. Más de una persona lo Há sabe. uma pessoa que está aqui também Más de una sabe. persona. Aliás, há duas. Hay dos personas que lo saben. Mas uma já falou. Una ya habló. Vamos falar com o senhor. Venga, Marco, Anda vente cá, para Marco. acá. Despacito. Marcos, como ya sabéis, ha estado con nosotros en Amazonas y queremos que os cuente, aparte de su experiencia, un poco también lo que nos hemos dedicado a hacer, o lo que habéis hecho todos, en el tema de los bozos que hemos hecho en el barco, con la investigación, pero sobre todo que nos cuentes tu experiencia. Boa. No, porque os voy a decir una cosa, perdón. Rogelio sí sabía que iba a salir, pero él no sabía nada. A mí un día la vida me regaló ir al Amazonas porque fue el regalo de mi vida. Creo que a todos los que estamos aquí, creo que nos gustaría estar. Yo tuve esa suerte de las manos del mamón este y de este. Y nada, llego allí, lo primero la selección de Hugo,
La primera selección recuerdo 500 pesos. 500 pesos. ¿Nos traen 500 pesos? No. Al agua. No. 500 pesos se quedó 70. 70. De los 400 y pico que tiró al agua, yo me quedaba con todos. O sea, todos. No tengo un pez tan bueno como los que tiró en la laguna. Bien. Y al día siguiente ya pasamos al microscopio. Yo esperaba ver cómo abría un pez, veía qué tenía, veía tal. El primer pez lo abre él. Lo abre, ve, nos explica, tiene esto, tiene tal, esto lo trataremos así, lo trataremos tal. Segundo pez, lo pone sobre la mesa, se hace a un lado, Marco, ¡pum! Y entonces Marco abre el pez. ¿Sabes? Y ahí cada uno de nosotros fuimos pasando, abriendo el pez, con sus instrucciones. Corta aquí, corta acá, coge esto, pásalo al portaobjeto, pasa tal. Y todos fuimos aprendiendo. Este es un bazo, este es un hígado, este es circulatoria, este es el intestino. Todos hemos visto vídeos de él diseccionando peces, ¿no? Pues no tiene nada que ver un vídeo a sentarte tú y hacerlo. Que te expliquen exactamente dónde tienes que cortar. Aquí. Que te expliquen exactamente, coge esto y de esto lo que te tienes que fijar es aquí. Una experiencia única. Una experiencia única. Bueno, está exagerando mucho. No, la verdad que para mí fue muy gratificante que ellos pudieran formar parte también de esto, de que sobre todo si llevasen la experiencia del Amazonas, la selección de los discos, el estar en el Amazonas, que luego hablaremos un poquito más de ello, de lo que se siente, de lo que, bueno, más detallado, pero por supuesto la labor que yo iba a hacer en el Amazonas era la investigación. Quería que también formasen parte de ello, y para ello todos los días hacíamos un pequeño workshop de cómo tenían que hacerlo, en qué tenían que fijarse, luego una vez interpretar lo que ves al microscopio, que muchas veces no es fácil. Yo cuando empecé con el microscopio yo no veía nada, o sea, no veía absolutamente nada, y yo creo que bueno, me gustó más a mí que a ellos que pudieran realizarlo, y que si en algún momento tenían un problema, pues algo de lo que hayan aprendido aquí les sirviese de algo y pudiesen salvar la vida a sus peces, ¿no? Entonces creo que fue, bueno, pues muy completa la expedición, en todos los sentidos, y bueno, yo creo que los chicos fueron muy contentos contestando. Y otra cosa que quería puntualizar de lo que hablamos antes, la temperatura. Sí. No me hagas spoiler, que tenemos que hablar luego, ¿eh? Pero hablamos. Há uma coisa muito importante. Vamos para intervalo, não é? Ok? Vamos para intervalo. 2 minutos, 1 minuto e 30 segundos. Não é Antes de ir verdade. para o intervalo, há uma coisa muito importante que eu tenho-vos para dizer. Dale, amigo Gonzalo, hasta que esto. Bueno, mira, aquí tenéis ahora, chicos, este es Edgar, no ha podido venir, tenía muchas ganas de venir, es también de las Islas Canarias, muy amiguete nuestro. Ahí le tenéis. ¿Es fácil, Marcos, hacer esto? No, ni es fácil, y además Son una bastante. sorpresa que me dio, la carne del disco es muy dura, hay que apretar. Hay que apretar con la tijera, no se deja, no es un folio, no es papel. Hay que hacer fuerza. Para um sushi man é muito mais fácil, não? Vale, há uma coisa muito importante antes de irmos para o intervalo, que é nos 40 e não sei quantos anos eu tenho discos, eu nunca aprendi tanto nas minhas carreiras. Essa é a realidade. Ya ves. Qué bueno.